no sé qué es esto, pero parece que es muy malo porque no sabemos qué es. ¿Cómo fue esa llamada o ese proceso, digamos, de darte cuenta que tenías cáncer? Y si me tengo que ir, me voy, me siento feliz de poder irme. Pero si vos no estás bien con tu mente, es 1000 veces más difícil. Ya no se sentía como lleno de información, sino que nada más estaba en calma. Que sanar no es tan difícil como ahorita se promueve. Soy súper feliz de estar acá con una persona que le tengo demasiado aprecio, le tengo demasiada admiración. Genuinamente lo considero un ser humano súper especial, tiene un corazón súper noble y es un ser de luz que hace las cosas súper bien y desde un excelente lugar. Mi hermano Andrés, dueño de las mejores barras de proteína saludables, llenas de minerales, de hecho una harina que yo no entendía. Ustedes saben que yo soy un fanático de la nutrición y de los minerales y del cuerpo humano y los órganos, y yo no entendía el perfil mineral y de aminoácidos y de macronutrientes que los grillos manejan, y verán qué interesante es. Entonces, todas estas barras son Nico approved, son aprobadas por mí. Entonces, nada más para que sepan que es una barra espectacular. Yo las consumo y a todos mis pacientes, todos mis clientes se las recomiendo. Y bueno, empecemos oficialmente esta fiesta. Bueno, gracias por recibirnos. Aquí estamos en la fábrica de Griket en Cartago. Y bueno, lo primero que te quiero preguntar, Andrés, es, mae, ¿cómo recibiste vos tu diagnóstico de cáncer? ¿Cómo fue esa llamada o ese proceso, digamos, de darte cuenta que tenías cáncer? Era algo que yo ya venía pensando que podía ser malo, pero no sabía específicamente qué era. Tenía más o menos un año de estar teniendo muchos síntomas, tenía picazón en todo el cuerpo, tenía tos, o sea, me agitaba con solo que daba 3 pasos. Adicional a eso tenía ganglios inflamados por todo el cuello. Y cada vez los síntomas iban como incrementándose más y más y más y más hasta que llegamos a enero del año pasado. Y entonces me fui a hacer exámenes y en esos exámenes teníamos que presentárselos a un doctor. Ese doctor llegó y nos dijo, no sé qué es esto, pero parece que es muy malo, necesitamos sacarle un ganglio lo más pronto posible porque no sabemos qué es y estamos contra el tiempo. Entonces estábamos como en esa incertidumbre de qué será lo que tengo y por qué el doctor no sabe qué es lo que tengo. Entonces, una vez que ya me sacaron el ganglio, salieron los exámenes, mi mamá fue la que recibió la noticia y no me quiso decir nada. Yo ese día la escuché llorando, pero yo pensé que era como que había pasado otra cosa más. Wow. Hasta que en la noche me sentó con mi hermana y mi hermana fue la que llegó y me dijo, Andrés, el doctor nos dijo que esto no se lo podemos decir, pero creemos que usted tiene la madurez necesaria para entenderlo y ver cómo hacemos para salir de esto. Entonces las palabras fueron, usted tiene cáncer. Entonces, obviamente uno nunca se imagina que va a tener cáncer. Y justo me llegaba una imagen a mí de un tiempo atrás, más o menos como un par de años, que estaba viendo Reels en Instagram y entonces salía como qué tipo de cosas tenés que hacer para evitar el cáncer. Y yo me acuerdo que yo nada más lo pasé y yo dije, yo no voy a tener cáncer, o sea, es vara. Y entonces me recordé muy rápido en ese momento y entonces fue como ya en esa posición de, ok, ya esta es la situación real, ¿qué se tiene que hacer? ¿O qué vamos a hacer? Entonces yo me acuerdo que yo solo vi a mi mamá se veía destrozada y yo lo que pensaba era, yo no puedo mostrarme muy vulnerable al frente de ella. Una vez que ya hablemos, me voy a llorar a mi cuarto sí, no le quiero hacer daño. O a procesarlo. Entonces lo único que le dije es como, no, hacemos lo que tengamos que hacer. Y entonces ya cuando llegué a mi cuarto en la noche, ya como que esa emoción tal vez de dolor ya se había ido. Y ya era más como un tema de, ok, ahora cómo afrontamos este problema. Okay. Y ese fue como el inicio. Obviamente tuve muchos sentimientos encontrados en ese lapso donde me diagnosticaron y donde tenía que empezar a ver cuál iba a ser mi tratamiento. Pero entre eso me llegó como un tipo de pensamiento donde me sentía muy agradecido de la persona que era y las personas que tenía a mi alrededor. Entonces, en una de estas citas donde estábamos como ya viendo el tema de cuántas quimioterapias iban a hacer y cuánto tiempo iba a hacer y todo esto, yo venía al hospital con mi mamá y yo llegué y le dije, como mamá, solo quiero decirle que me siento muy agradecido por usted, por las personas que tengo al lado mío, y si me tengo que ir,
me voy, me siento feliz de poder irme. Pero yo no lo decía de un lado de como me voy a morir y siento que me voy a morir. Catastrófico. Sino como un tema de no había llegado a este pensamiento. Agradecimiento. Exacto. Sí. Como llegar y decir, mae, qué feliz me siento de la persona que soy y las personas que tengo a mi alrededor. Entonces sí fue muy emocional todo el proceso, o sea, todo fue muy emocional. ¿Cáncer de qué, bro? Cáncer de sistema linfático. ¿En qué grado te lo...? Eso fue también algo muy, no diría que interesante, pero yo lo estaba haciendo por la parte pública, entonces en ese momento había un problema de radiólogos en el Hospital Calderón y no me podían dar un resultado específico de los TACs que me habían hecho. Entonces, según yo, tenía cáncer grado 1. A mediados del tratamiento me di cuenta que no era cáncer grado 1, sino que era cáncer grado 4. Y el grado de esparcimiento del cáncer en todo mi cuerpo era desde la garganta hasta el abdomen. Entonces estaba full lleno de ganglios. Para la gente que no sabe los grados, ¿cuál es el grado máximo? Si no me equivoco es el grado 4. Y ya después de cáncer grado 4 ya estaba prácticamente cáncer terminal. Sí. Entonces sí estaba complicada la cosa. Pero a ese nivel de pensar que era cáncer grado 1 era más fácil de sobrellevar en la mente. Claro. Y también que la familia lo sobrellevara de una mejor forma. Ayudó mucho al placebo también. Pero, ¿cómo fue tu proceso de buscarme a mí? Y de llegar a mi consulta, de escribirme. ¿Cómo llegaste a mí? Cuando yo comencé a seguirte, yo no sabía qué hacías específicamente, pero el contenido me gustaba. Era como que a veces salían ahí como ciertos facts o cosas así que me parecían interesantes. Y en un momento donde empecé a ver como videos más específicos de por qué las personas tenían cáncer y cómo podía como mejorarse de una forma como un poco más natural y demás, empecé a ver que todo también se daba por un sistema nervioso desregulado. Entonces, esa palabra de sistema nervioso desregulado, junto con el contenido que vos decías de llegar y estabilizar el sistema nervioso, yo dije, ok, esto me hace cierto match, entonces voy a escribirle. Y ahí fue donde te escribí como, mae, tal cosa, quería saber qué es lo que haces, me gustaría ver si podemos tener una sesión, y ahí fue donde ya nos reunimos. Amén. Bro, cuando empezamos a trabajar juntos y en las sesiones, en la dinámica, las prácticas que te envía, todas las cosas que hacemos de acompañamiento, ¿qué fue lo que más te sorprendió de lo que yo hago? ¿Qué fue lo que más dijiste como, esto me sorprende, o que era algo como que no esperabas en el proceso que llevaste conmigo? Nunca me imaginé que las terapias fueran de la forma en la que fueron, que era como una mezcla entre una charla de psicología, podría decirse, junto con una parte de terapia de cierta forma física. Entonces como que ese complemento para mí fue bastante bueno. Yo ya había ido al psicólogo, había ido a citas de fisioterapia, entonces digamos como que de cierta forma había ciertas cosas que se me parecían antes, pero eran completamente nuevas. Y después todo el tema de dar ese seguimiento y llevar un accountability con vos, donde yo tenía que obligarme a hacer como las tareas que tal vez pensaba en momentos otras que tenía que hacerlas, pero no las hacía. Era como un tema de ya sentir y tener un compromiso, tanto con vos como también conmigo y con mi situación. Como tal vez cuando uno está planeando ciertas cosas, uno dice, sí, tengo que cambiar y tengo que hacer estos hábitos. Pero si no te duele tanto, va a costar mucho que lo hagas, digamos, un cambio de 0 a 100. Entonces yo choqué con pared directamente, entonces mis cambios sí tuvieron que ser de 0 a 100. No tuvieron que ser, digamos, si una persona está normal y no está enferma, que va haciendo un cambio progresivo, luego va metiendo otro. No, yo tuve que como estar frente a la situación y hacer los cambios de 0 a 1000 o de 0 a 100, como se puede ver. Cuando empezamos el proceso, yo me recuerdo que obviamente ajustamos tu práctica diaria, tu rutina de sueño, todo lo que estabas comiendo en ese momento, que estabas comiendo muy bien. Entonces, de hecho, con tu comida no me metí mucho más. En ese proceso, digamos, de sistematizar todo eso, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos, ¿cuántas sesiones de quimio llevabas? Creo que llevaba una, o iba a comenzar. No, iba a comenzar quimio. Okay. Iba a comenzar. Ok, muy bien. ¿Qué tanto sientes tú que durante el proceso, semana a semana, que a veces tenemos que ajustarnos a cuando era sesión de quimio, que obviamente pues el cuerpo golpea y todo, pero también si una persona tiene una serie de prácticas bien sistematizadas para que el cuerpo se regule, para que el cuerpo se rebalancee, para que el sistema nervioso se mantenga calmado, el efecto secundario de la quimioterapia pues se reduce un montón. ¿Qué tanto sientes tú que tus prácticas diarias que nos pusimos juntos
beneficiaron a que no solamente la quimio fuera más efectiva, sino que no te diera tanto efecto secundario? Yo creo que eso lo podemos ver desde 2 o 3 partes, más o menos. La primera, como bien decías, es la alimentación. Cuando ya yo me acerqué a vos, ya estaba cambiando los hábitos. Pero antes de tener cáncer o antes de que me diagnosticaran con cáncer, sí tenía muy malas prácticas alimenticias. Entonces comía demasiada comida chatarra, utilizaba demasiados aceites vegetales, comía demasiados postres, era adicto a la Coca Cero, o sea, me mandaba como 4 o 5 Coca Cero por día. Entonces tenía un cuerpo que sí estaba, o sea, ya el cáncer es como me dijo tu esposa, es la punta del iceberg. O sea, es como el resultado de todo lo que estabas haciendo antes que se ve reflejado en ese punto donde ya te dicen tenés cáncer. Entonces, el ir cambiando la alimentación y luego cuando ya llegué con vos y con tu esposa, entonces fue como, ok, si estoy viendo un toque bien lo de la alimentación, entonces fue como reforzar cómo me estaba alimentando. Entonces, por un lado, la alimentación termina siendo una de las cosas más importantes, tanto si uno no tiene cáncer como si tiene cáncer, ¿verdad? Luego está el tema 2, que es llevar las terapias complementarias. En el caso mío, que yo llevé quimioterapia y radioterapia junto con vos, entonces son terapias que van ayudando a que la parte mental vaya tranquilizándose más. Todo este tema de utilizar el celular, de no utilizar el celular en las primeras horas del día y en las últimas horas del día, ya solo eso representa que uno duerma mejor, que uno esté como más tranquilo, que uno salga a recibir el sol todos los días y que ya acomode el ritmo circadiano, ya también es otra cosa que va como potenciando a que uno se sienta mejor antes de cada quimio. Como yo llevaba quimio cada 15 días, entonces los primeros 7 días eran una mierda completa, donde no me levantaba de la cama, donde pasaba con dolores de estómago, con ganas de vomitar, con demasiado asco, los olores eran terribles. Entonces era como esos 7 días de full descanso y los otros 7 días era donde tenía que hacer ejercicio. Igual, aún así, intentaba como por lo menos moverme un poco o al menos no quitar la parte de meditación todos los días aunque me sintiera mal, que también esa fue una de las cosas que llevamos en el proceso donde tenía que meditar todos los días y ya dejé de hacerlo de tengo que, sino quiero meditar porque esto me da como más tranquilidad, me da más paz, puedo sentirme más cómodo conmigo mismo, porque en el tema de quimio uno se siente muy solo, a pesar de que tiene personas alrededor, uno está como con pensamientos consigo mismo todo el día. Entonces las conversaciones personales se vuelven más fuertes y si no tenés herramientas que te permitan tener buenas conversaciones con vos mismo, termina siendo todavía más complicado porque el cáncer, sí, obviamente la quimioterapia y la radioterapia y los efectos del cáncer son muy difíciles, pero si vos no estás bien con tu mente, es 1000 veces más difícil. Entonces fue como ver la parte de la alimentación, la parte de mi ser o mi espíritu como tal y la parte del ejercicio. Entonces creo que esas son como las 3 líneas que podría decir que fui como acomodando mientras iba llevando las terapias con vos y las terapias de quimioterapia. Amén. Bueno, nosotros tuvimos en el acompañamiento, en el trabajo que hicimos juntos, 2 sesiones, mae, que siento que fueron un antes y un después para vos. Todas las sesiones fueron valiosas y todas las sesiones tuvieron un propósito, ¿verdad?, de sanación, pero hubieron 2 muy notorias. Una, que nos dimos cuenta el factor emocional del por qué nace este cáncer, ¿verdad? Y cómo esa situación abarcaba un exceso de espacio en tu cabeza y no podías parar de pensar en eso, y cada vez que veías una imagen de la situación, de que representaba esa emoción, perdías toda tu paz, perdías todo tu enfoque, y cómo literalmente después de esa sesión no solamente te diste cuenta por qué te dio cáncer, sino que todo tu proceso de pensamiento y emocional respecto a esa situación cambió. Y la otra sesión, que podríamos catalogar como, sin pues dar detalles, ya hablamos como uno de los días más, no sé si la palabra sería felices, pero uno de los días más despertadores de tu vida, ¿verdad? Que tuvimos juntos, entonces, no sé, me gustaría que me hables muy por encimita de cómo fueron esas 2 sesiones para vos que hicieron un antes y un después en tu vida, man. Sí, yo creo que tal vez como investigando en paralelo a lo que vos me ibas diciendo, siempre las enfermedades se podría decir que provienen de una raíz emocional. Entonces esa raíz emocional que empezamos a buscar durante las terapias fue cuando llegamos a esta terapia, que fue como, ok, parte fundamental de este proceso o lucha emocional es esto. Claro. Entonces ya al tenerlo como sobre la vitrina, así mostrándose al 100%, era como, ok,
es más difícil si no sabes por qué estás ahí, a que cuando ya sabes y entonces creas un plan para poder quitarlo. Claro. Entonces, cuando llegamos a la segunda sesión, que fue todo el tema de tapping, que fue como, ok, ¿cómo hacemos para que la mente ya deje ir este proceso o este momento o esta situación que está generando esta complicación mental donde se vuelve como una obsesión compulsiva de estar día y noche pensando en esto, que te genera ansiedad, que te genera estrés? Entonces, ¿cómo hacemos para quitarlo? Entonces fue después de ese proceso donde ya llevamos toda la sesión de tapping y todo lo demás y todos los pensamientos, ya fue como que ya mi cerebro estaba en calma. Ya no se sentía como aturdido, ya no se sentía como lleno de información, sino que nada más estaba en calma, nada más era como paz, como literal estar viendo en una montaña hacia el mar y ver las olas donde nada más van pasando y donde no hay ningún otro montón de pensamientos que están llegando a ser invasivos. Entonces fue como ese momento de llegar a tener paz. Y después la segunda sesión... Algo que me gustaría decir de esa sesión súper rápido, ¿verdad? Y como digo, pues obviamente la intención del video es esparcir sanación y sí es posible, o sea, sí es posible para las personas tener una sesión de hora y media y que una situación que les ha quitado la paz durante años desaparezca. Después no, puede que no sea lo normal, pero es posible, o sea, es posible, es una sesión, vos lo viviste en carne propia. Y bueno, entonces quiero aclarar eso, ¿verdad? Que sanar no es tan difícil como ahorita hoy en día se promueve, es mucho más sencillo si lo haces con la persona correcta, con las herramientas correctas y tienes la intención correcta. Y ahora sí, lo otro de la segunda sesión que tuvimos, que fue un despertar gigantesco, uno de los días más, no sé si felices o de tu vida, sin dar detalles. Ajá. Fue una sesión grupal. Una ceremonia grupal donde pues podemos dejar de lado tal vez todas esas barreras o pensamientos que a veces nos frenan para ya encontrar realmente qué es lo que nos hace felices, qué es lo que tenemos que hacer y cómo al final de cuentas amar las pequeñas cosas. Creo que en eso se resume todo. Amén. Porque me acuerdo que cuando estábamos en la montaña y estábamos viendo como hacia la vista, y vos me preguntabas como qué estabas pensando y yo te decía que todo ya es, que esa era la única palabra que se me venía a la mente. Amén. Todo ya es, o sea, no tengo que estarme preocupando por X o Y cosa porque todo ya es y todo va a ser en el momento en el que tiene que ser. Entonces ahí fue como esa revelación de que suena a la vez como muy tonto y es como tal vez una palabra. Un día leí un libro que decía que en las palabras cliché muchas veces están las revelaciones más fuertes, pero como son tan cliché, nada más las obviamos. Y entonces yo decía, madre, ok, ¿por qué me estoy preocupando si nada más tengo que ser consciente y feliz de lo que tengo en este momento? Y vos me preguntas como, madre, ¿qué estás viendo? Y yo te decía, madre, es que yo no necesito nada más, solo necesito ver hacia la montaña. Claro, estaba ahí como en otro mundo, pero ese sentimiento se trasladó hacia mis demás días y hoy en día cuando yo llego y veo un paisaje me recuerda. Puedes conectar con eso. Exacto, y hoy en día es algo que yo tengo de práctica después del cáncer, que fue, ok, yo intento meditar, si no puedo hacerlo todos los días, intento por lo menos hacerlo la mayor cantidad de días en la semana, o de simplemente observar, de simplemente callarme y nada más ver hacia los lados y disfrutar los momentos en el presente. Pero me gustaría, vos como empresario, con uno de los productos más innovadores en Costa Rica, en el país, ¿qué le dirías vos a cualquier empresario que está viendo este video, que o le está yendo increíble en lo que se llamarían estándares sociales, o es un empresario intermedio, o es alguien que está empezando su empresa? ¿Qué le dirías vos, desde un aspecto de hacer ese tipo de trabajo, regular su sistema nervioso, qué tan importante es y qué puede incluso terminar traduciéndose a nivel de empresario? ¿Cómo eso le puede ayudar a un empresario? Justo hace unos días veía un video en YouTube de un amigo que me recomendó de Alex Hormozi con Tony Robbins. Y entonces ellos en el inicio hablan mucho sobre el deber como empresario o el placer o el gusto de hacer lo que uno está haciendo. Anabolic Alex, Analytical Alex. Y entonces es como que uno llega y dice, a veces nos metemos tanto en la vara que tenemos que estar breteando, que tenemos que llegar a X métricas, a X KPIs, que tenemos que cumplir los objetivos del año, pero nos olvidamos de cuáles son nuestros objetivos personales. O sea, estamos disfrutando lo que estamos haciendo. Y eso fue lo que me pasó a mí. O sea, yo por mucho tiempo creía que estaba disfrutando lo que estaba haciendo, pero lo que estaba haciendo era apagar incendios todos los días.
y estaba en un círculo vicioso donde ya yo no estaba disfrutando lo que hacía. Y entonces era como, no, a mí siempre me ha encantado mejenguear, por ejemplo. Y entonces mi papá siempre me decía como, ¿por qué no he vuelto a mejenguear? Yo no, es que estoy demasiado lleno de brete. Y entonces mi papá me decía, ma, huevón, disfrute su vida. O sea, yo sé que usted tiene que trabajar y que es importante, pero también hágale caso a las cosas que a usted le gustan. Entonces, parte de enfermarme fue que estaba en un círculo vicioso donde lo único que hacía era hacer cosas operativas dentro del negocio y no pensaba, estaba como, como un caballo literal, solo viendo hacia un punto fijo y ya. Entonces creo que es como que si yo puedo darle un consejo a otras personas que también están emprendiendo, que ya tienen sus empresas y demás, es como que pongan un espacio en su mente o sobre la mesa y se fijen en si están disfrutando o no, en si están llevando una vida buena o no, porque sí, el tema de hacer dinero, de estar vendiendo, obviamente es muy tuanis, pero ¿qué tanto eso te está quitando la vida? Entonces creo que ese sería como mi consejo, ya viéndolo desde un lado donde llegué a tener cáncer y llegué a un punto donde lo único que quería era estar sano. Ya no importaba cuánto estaba vendiendo, ya no importaba cuánto estábamos produciendo, ya no importaba cuáles eran tal vez como mis sueños dentro de la empresa, sino que lo único que yo quería era estar sano, o sea, era estar limpio, era estar libre, era ya no tener quimio, era ya no tener radioterapia. Entonces creo que es eso, como que cuando uno está en ese punto ya comienza a valorar otras cosas de la vida que uno por sí mismo pues costaría más valorar. Y la gran mayoría de personas necesitan el vergazo, lastimosamente, para despertar. Ojalá no lleguen al vergazo para que quieran despertar. Bro, me gustaría que nos expliques súper rápido, mae, cómo nace Cricket y por qué todo el mundo, mae, debería consumir estas barras de proteína tan saludables, mae. Ok, Cricket nace por ahí del 2016 por un curso de la Universidad de Costa Rica. Yo estaba estudiando conta, entonces tenía que llevar un curso que fuera contrario a lo que estudiaba. Dentro de ese curso fuimos al Museo de Insectos de la U y en el museo habían granjas de cucarachas, gusanos, grillos, escarabajos y el atractivo era llegar y comer insectos fritos en un sartén. ¿Hay gente que come cucarachas? Hay gente que... Yo comí cucarachas. Wow, No saben tuanis. Esa hasta para mí no está... saben tuanis y también dan asco, pero... Hijo de pucha, esa para mí está peso pesado. Sí, no, es pesado. Obviamente en muchas partes del mundo sí ya se consume la cucaracha tal cual. Aquí es más difícil. El tema con el grillo es que cuando uno ve un grillo uno nada más lo ignora. Sí. En cambio una cucaracha uno quiere o matarla o nunca más volver a verla en su vida. Bro, la cucaracha es cosa seria. Entonces cuando yo estaba ahí en el museo, yo fui el único de 30, 35 estudiantes que no quise comer grillos porque dije que me daba asco y que yo no quería comer insectos. ¿En serio, mae? Wow. Entonces ahí yo tenía como dos puntos grandes que el biólogo nos decía, que una parte era la parte nutricional, que los grillos tienen un 70% de su composición en proteínas y adicional a eso tienen vitaminas y minerales como calcio, omega 3 y 6, magnesio, zinc, potasio, hierro. Entonces es como una bomba de proteína, vitaminas y minerales que a nivel sí lo hacemos en comparación con la industria de las carnes a nivel, digamos, como ya complicado. Obviamente quitamos toda la parte de carnes grass-fed y toda la cosa, ¿verdad? Pero la industria, digamos, como cárnica es sumamente contaminante, entonces es el cultivar grillos es más sostenible. Obviamente no se compite un grillo contra una vaca porque es muy diferente, pero tal vez sí se compite un grillo contra un suero de leche, por ejemplo. Entonces, ahí es donde entra en juego el por qué las personas podrían dar la oportunidad a los grillos. Más o menos un 60-70% de la población tiene algún efecto o una intolerancia al lácteo. Y la mayoría de snacks que están en el supermercado tienen leche pasteurizada, leche con en mi caso, buena. Una parte fundamental de por qué sale Cricket es porque a mí me caía muy pesado el suero de leche. Y también a mis socios. O sea, nosotros si nos mandamos algo con suero de leche, de fijo no podemos salir de la casa. Es como estar ahí tranquilos porque la vara patea el estómago fuerte. Entonces era como, ¿cómo hacemos una fuente de proteína donde no tengamos que complementarla con suero de leche, sino que podemos complementarla con otras proteínas? Entonces hacemos la proteína de grillo con la proteína vegetal. Entonces eso permite que todas las personas que tienen intolerancia puedan consumir las barritas. Pero adicional a eso, en el camino de prototipar o ver qué era lo que podíamos hacer para que las personas se animaran a consumir insectos, fue el tema de primero transformar el grillo en polvo para que no se tenga que ver el insecto y se puedan consumir todos sus nutrientes, y luego llegar a un producto de consumo diario que sea fácil de llevar y consumir en cualquier lugar. Entonces una barrita, creo que prácticamente todos hemos comido alguna porque es muy fácil de llevar a cualquier lugar. O sea, la practicidad es bastante grande. Entonces fue como que el vehículo va a ser una barrita.
Y en esas encuestas que hacíamos a las personas, siempre nos decían, como es que no me gusta que la barbita sea tan pastosa, siempre las barritas de proteínas son como muy pastosas, son muy empalagosas, entonces fue como, ok, ¿cómo hacemos para hacer ese cambio? Entonces ahí prototipando fue como, ¿y si hacemos una barbita de cereal, pero con los beneficios de una barbita de proteína? Entonces, cuando te comes una barbita nosotros, no sentís como tal vez uy, estoy comiéndome esta cantidad de proteína que tengo que llegar para mis requerimientos diarios, sino que se siente más... Es un snack rico, man. La barra es rica, bro. La barra es sabrosa. Y no Es muy rica. Primero, que sabor el grillo no sabe nada. Y tiene como un crunchiness. O sea, la gente que maneja mucha ansiedad o estrés lo muerde y le llega a la mandíbula. Eso es prácticamente, ahorita estamos desarrollando nuevos productos, tenemos una premezcla para pancakes, tenemos una granola, entonces como llevar todo este consumo de insectos que tiene toda esta parte sostenible, esta parte nutricional a otros productos, pero también lo que queremos y lo que hemos ido pivoteando en el tiempo es que queremos que cada vez nuestros productos sean más depurados, es decir, más naturales, más limpios, entonces siempre hemos venido como haciendo recortes. En un momento utilizábamos miel de maple para unir las barritas, pero era en el momento donde queríamos ver si la gente se animaba. Ya después, cuando empezamos a investigar, fue como, madre, ¿qué estamos haciendo? O sea, estamos vendiendo un producto saludable y le metemos miel de maple. Entonces ahí fue donde cambiamos a miel de maple, hicimos otro cambio, luego ya era una mezcla de polidextrosa, fibra y alulosa, y entonces luego ya quitamos la polidextrosa y quitamos solo la fibra, que funciona como un prebiótico, y también la alulosa, que es una extracción que se le hace a la fructosa, pero que no tiene un índice glucémico alto. Entonces, a nivel de edulcorantes o azúcares es lo mejor que se puede encontrar. Y pues todos los demás ingredientes sí, ya son semillas, arroz inflado sin azúcar, la proteína de grillo, la proteína vegetal, pero no utilizamos aceites vegetales, ni utilizamos colorantes, ni preservantes. Entonces intentamos que no solo porque utilizamos harina de grillo sea un producto tuani, sino que también la mezcla de otros ingredientes sea bastante beneficiosa para nuestro cuerpo. Bueno, ya saben, son Nico approved, entonces, ustedes saben que yo tengo 16 años en este mundo y todo lo que mi cuerpo toca, mi cuerpo yo lo trato como un templo y definitivamente esas barras yo las avalo, entonces a comprar Wicked. Mi hermano, última pregunta, para ya cerrar. ¿A qué tipo de persona o a quién vos le recomendarías, que lleve un entrenamiento de sistema nervioso, ¿Qué tipo de persona crees que un proceso como el mío le puede ayudar, Yo creo que todas las personas deberíamos hacerlo. O sea, es como un deber de todos, nada más que es lo que hablábamos al inicio, que hasta que no sintamos que tenemos el ácido así tapándonos la cabeza, no hacemos algo para movernos. Pero todas las personas tenemos problemas, todas las personas tenemos muchas veces pensamientos intrusivos, todas las personas nos da incertidumbre el futuro. Obviamente hay personas que comienzan a manejarlo de una mejor forma y tal vez no son tan sesgados a como otras que sí les afecta muchísimo más. Pero todos somos seres imperfectos que necesitamos ayuda y que necesitamos herramientas para poder seguir creciendo y aprendiendo en el camino. Mi hermano, gracias por abrirnos tu casa, esta hermosa fábrica. Gracias por ese espacio, de verdad de corazón, sabes que te quiero un pichazo, y me siento muy agradecido de haber trabajado con vos. Y pues nada, todo lo del final del video, ya saben, todo lo de suscríbanse, vayan, sigan a Wicked en Instagram, en todas las redes sociales, vayan, compren barritas, y nada, nos vemos en un siguiente video, les mandamos un gran abrazo y chao, chao. Muchísimas gracias, Nico.